Acá no me acordar porque el zoom este es corto, así que se van a tener que sumar cada vez que se corte, nos tenemos que volver a sumar. Ahí se está grabando, después la pasamos de alguna manera. Eh, Déjenme ver que si puedo compartir la pantalla ahora. ¿Dónde coño está que no la... Bueno, ahí estoy. ¿Se alcanza a ver esto? No es nada del otro mundo. Eh, ¿Alguno que me levante la manito para ver si se ve bien? ¿O Walter? Sí, se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, acá Sí, sí, se ve bien. redondeamos un poquito, simplificamos o resumimos los... esperen que hago entrar acá a sus compañeros. Bueno, les decía, ahí tenemos resumido un poco los temas que entran en el segundo parcial. Torsión en hormigón armado, mecánica de suelos, fundaciones superficiales y profundas, proyecto estructural, entrepiso sin viga, emparrillado y pre o post tesado. La idea, insisto, en este tiempo que tenemos no podemos repasar todos los temas. Voy a empezar yo recordándole algunas cosas de torsión, qué es lo que puede entrar y bueno, escuchando eventualmente si hay alguna duda relativamente específica, digamos, no general. Si alguno dice no entiendo nada de torsión, estamos medio complicados, pero bueno. En torsión habíamos visto las distintas situaciones que se puede presentar en una estructura. No es un esfuerzo, no digo no es común, pero no es habitual. Ocurre, en pequeña medida existe en cualquier estructura, pero así concretamente torsión se dan en determinadas situaciones, encuentro de vigas en esquina, voladizos sin contraprestación de alguna losa que tienda a torcer la losa, vigas apiadas sobre otras vigas que tienden a hacer girar a la viga donde apoyan por una cuestión de rigidez, etcétera, etcétera. Habíamos visto también cómo se comportaba el hormigón, cómo se generaban esas hélices de torsión y tracción en una viga sometida a torsión que generaban que un cuadrado impreso sobre una de las caras de esa viga se transformase en un rombo con diagonales acortadas porque están comprimidas y diagonales alargadas porque están traccionadas. Esa era una especie de una explicación conceptual de cómo ocurrían las cosas. Habíamos visto algo que si bien no tiene nada que ver con el hormigón, o nada que ver, no es particular del hormigón, sino de cualquier material estructural, los distintos tipos de secciones, las distintas formas, secciones redonda llena, redonda hueca, rectangulares, cuadradas, etcétera, etcétera, y habíamos indicado cómo era el diagrama de tensiones que por otro lado son tangenciales, en principio, y cuáles eran las mejores secciones para tomar esfuerzos de torsión. Y habíamos llegado a una conclusión que las mejores secciones son las secciones cerradas, o sea, una sección rectangular desperdicia material porque el concepto del esfuerzo de torsión es que la sección que se opone es la sección conformada por una circunferencia, y por la menor circunferencia posible que queda
circunscripta por la figura mayor. Entonces, en un rectángulo teníamos la posibilidad de generar una circunferencia dentro del rectángulo es bastante más pequeña que el rectángulo en sí mismo. Pero, como la sección habitual de una viga de hormigón armado es una sección rectangular, no deja de tener importancia en nuestro caso. También existen, que están en los apuntes y en los videos, ejemplos de secciones de hormigones huecas que, para que tengan una real resistencia al esfuerzo de torsión, deben ser también cerradas, es decir, huecas pero cerradas, no huecas formadas por dos vigas y una losa y que quede un espacio sin cerrar. Si no hay cerramiento, no hay toma concreta de esfuerzo a torsión. Y en particular, dentro de la parte práctica, si se quiere, de los, digamos, todos estos conceptos que estoy vertiendo hacen a la parte teórica. Recuerden que los parciales que ustedes están rindiendo son teórico-prácticos, hay preguntas, ya lo han visto en el primer módulo, en el primer cuatrimestre, preguntas teórico-conceptuales de cómo funcionan las cosas y algunas preguntas prácticas. Lo que yo les mencioné recién es un poco las cuestiones teóricas, esenciales, y dentro de la práctica, lo que nosotros habitualmente llegamos a tomarles, digamos, es obtener las tensiones tangenciales provocadas en una sección, por ejemplo, rectangular, de hormigón, o secciones redondas huecas o macizas. Todas esas se calculan con la fórmula tau igual al momento torsor dividido un módulo resistente a la torsión que depende de la forma de la sección. Y bueno, ustedes tienen ahí en los apuntes las fórmulas y si llegase a haber algún ejercicio de sección rectangular, agregaríamos las fórmulas que son bastante complicadas, así evitamos que ustedes tengan la tentación de meterse en la máquina a buscarlas. Y hay una parte que, sin que no me escuche nadie, pero se la voy a comentar. Disculpame, Alejandro, digamos, el ejercicio que se va a tomar numérico es ni más ni menos lo que hicieron en la práctica, nada nuevo ni nada extraño. Bien, gracias, Walter. Sí, por las dudas, les quería comentar lo que no vamos a tomar. Es una parte que está, sobre todo en la guía de estudio, en el video, la evitamos, que es el cálculo de armadura a la torsión. Ya no habíamos indicado el cálculo de armadura al corte puro, que es relativamente más fácil, a torsión es mucho más complicado, y sobre todo lo digo porque creo que en las guías de estudio está la explicación. Eso, por favor, no se metan con eso porque prometo, doy mi palabra que no se va a tomar. Lo que sí, hablando de cuestiones de armadura, hay alguna pregunta. Estoy dándole pautas para generales, alguna cosa se me va a pasar, por supuesto, pero ¿cómo es la armadura? ¿Qué forma tiene la armadura que se utiliza en las vigas de hormigón para absorber esfuerzos de torsión? ¿Qué forma tiene? ¿Por qué? ¿Por qué si debería ser de una manera y no lo puede ser? Entonces se hace de otra. ¿Cuáles son las armaduras que absorben el esfuerzo de torsión en una viga? No sé si alguno, insisto, estamos yendo relativamente rápido, son varios los temas que hay que abarcar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto al tema que podamos evacuarles? Entiendo que, bueno, es uno de los primeros temas del cuatrimestre, capaz que no lo tienen fresco, pero si alguno está estudiando y le quedó alguna duda, acá estamos, y si no, seguimos con otro tema. Bien. ¿Pasamos a otro tema, Walter? Sí, dale. Bueno, siguiendo con el cronograma, tenemos el tema de mecánica de suelos. Mecánica de suelos en sí mismo es un tema a nivel de que lo que nosotros les pudimos dar en esa única clase que tuvimos, es un tema esencialmente teórico, conceptual, no hay ejercicios. Sí hay ejercicios, por supuesto, de las fundaciones donde apoyan los suelos, eso sí, pero desde el punto de vista del tema de mecánica de suelos tampoco hay ejercicios prácticos. Sí puede haber preguntas
conceptuales, digamos. A ver si yo tengo acá, no quiero perderme mucho, pero vamos a recorrer rápidamente, muy rápido, insisto, para recordarles el tema. Bueno, acá estaba cómo se formaban los suelos, el concepto de la importancia del suelo. Recordar que el suelo tiene, desde el punto de vista estructural, dos grandes funciones. Por un lado, soportar a las fundaciones de las estructuras que nosotros vamos a hacer, y por otro lado, empujar, eventualmente, si ocurre una situación como la de la foto, empujar a la estructura. Y para eso, para saber cómo calcular esta estructura que nosotros estamos confeccionando, debemos saber cómo empuja. Lo que nosotros intentamos en esta breve reseña mecánica del suelo es darle algunos pantallazos generales para que sepan cómo funcionan las cosas. Acá habíamos visto cómo los tipos de suelos que había, suelos finos, aquellos menores a 74 micrones, que son muy cohesivos. Tenemos dos tipos de suelos finos, las arcillas, que son más finas todavía dentro de los suelos finos, y los limos, entre 2 micrones a 74 micrones, por un lado. Y después tenemos a los suelos gruesos, que son los suelos friccionales, las arenas, las gravas, las piedras, que son partículas mayores a 74 micrones, no presentan cohesión justamente por el tamaño de sus granos. La cohesión está asociada o necesita para existir partículas muy pequeñas, tiene alta resistencia friccional, o sea, se traban cada uno de sus granos, pero no tienen cohesión. Bueno, acá tenemos distintos tipos de agregados, acá tenemos cómo se hace una curva granulométrica. Alejandro, estás mostrando eso, no se ve, ¿eh? Si lo querés mostrar no se ve. ¿Nada de todo lo que dije? No. Ah, perdón. ¿Qué estás, compartiendo la pantalla o solamente la...? No, perdón. Ya sé lo que me pasó, perdón. Estaba compartiendo el anterior seguramente. Me puse mi Power, pero a ver si lo puedo rescatar acá. Disculpa. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Bien. Bueno, no voy a volver atrás, lo de recién fue muy conceptual y sustancial. Acá tenemos una curva granulométrica. Acá tenemos esa curva granulométrica, nos va a indicar si el suelo es un buen suelo desde este punto de vista, que yo estoy indicando acá con el láser. Este es un suelo bien graduado, donde presenta partículas de distintos tamaños que van ocupando los espacios dejados por los espacios mayores y logran lo que se llama una compacidad mayor. El suelo, para ser bueno desde el punto de vista de la resistencia, necesita ser lo más compacto posible y eso se consigue con esta graduación. Haciendo esa curva granulométrica, nosotros detectamos de qué tamaño son las distintas partículas que componen el suelo y obtenemos lo que se llama un suelo uniforme. Después acá tenemos un suelo mal graduado, que sería la situación inversa, que a pesar de que aparentemente todo es parejo, desde el punto de vista del suelo no es conveniente. Acá hablábamos de cómo se hace un estudio de suelo. Un estudio de suelo se hace por una empresa que tiene todo este equipamiento, que no solo hace el estudio de suelo, sino que después hace los análisis y los interpreta y nos vuelcan a nosotros los resultados obtenidos. Consiste en una sonda, en un caño con una punta diamantada que va excavando, va extrayendo muestras de distintos suelos, mejor dicho, de los distintos suelos que contienen el manto, y así obtienen distintos resultados. Esta es una pregunta que tal vez valga la pena recordarla. ¿Vale la pena hacer un estudio de suelo? Siempre se plantea, que no debería, por supuesto, si conviene hacer un estudio de suelos cuando tenemos que hacer una fundación. Pregunta que es obvia que sí, pero a pesar de esa obviedad muchas veces no se lo hace por el costo y se estima y se recurre a la experiencia del vecino, que el albañil haga una palada y diga este suelo es bueno, entonces las bases no tienen que ser muy grandes. Bueno, conclusión, siempre hay que hacer una pregunta, Walter. ¿Esta reunión del formato que tiene tendrá cupo de 100 alumnos? ¿O? Sí, seguramente. Ya estamos en el límite. Bueno, sí, porque ahí me está preguntando Luis. Bueno, sí. Entonces, acá se plantean, insisto, no vamos a dar muchos detalles, si no nos vamos a perder, se plantea
la necesidad, incluso aunque parezca que no se diga necesario, hasta económicamente puede resultar más barato hacer un estudio del suelo que me diga la realidad y no suponerlo y que no sepamos de qué se trata. Bueno, ¿qué nos da un estudio del suelo? Las características físicas y químicas de los distintos mantos resistentes, y presencia o no de arcillas expansivas, profundidad de la napa freática, posibilidad de desmoronamiento. En un ratito se va a cortar esto, la renovamos todos. Posibilidad de desmoronamiento de los suelos, propiedades resistentes, resistencia de punta y de fuste. Esto es lo que finalmente nos va a servir a nosotros desde el punto de vista del cálculo de las fundaciones, del dimensionado de las fundaciones, ya sean superficiales o profundas. Necesitamos saber estos parámetros. Todos son importantes, este en particular. Recomendación y alternativa del sistema de fundación, etc. Bueno, ahí tenemos una imagen de un estudio de suelo, el gráfico y el toma muestras que tenemos acá. Bueno, esto es un resumen del estudio del suelo, donde nos da distintas características, límite líquido, límite plástico, etcétera, etcétera. Cosas que vamos a tratar de seguir adelante. Hola Horacio, ahí te vi que querés aportar algo. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Estamos ¿Cómo va? En el grupo. Sí. Estaba acá escuchando más o menos lo que hablabas de suelo y esas cosas. No sé. Si no sigo un poquito con esto, vemos si hay una pregunta. Seguí. Bueno, insisto, no vale la pena entrar en tanto detalle, valdría la pena, pero se nos va a ir mucho tiempo en todo esto. Pero bueno, como verán, no hay ningún ejercicio dando vuelta. Las preguntas que puede haber son todas preguntas conceptuales que están en la guía en los cuestionarios del trabajo práctico. El trabajo práctico de suelos es solo un cuestionario, no hay mucho, así que todo lo que uno pueda divulgar o tomar lo pueden sacar de ahí y ver el video, que para eso está bueno este tema de las clases virtuales que le hemos dado, está todo grabado, así que ustedes pueden... La presencia o no de napa freática, que más allá de que tal vez no afecte o afecte la resistencia propia del suelo, eso nos lo dirá el estudio del suelo, puede tener una importancia práctica respecto a lo que nosotros tengamos que hacer cuando hagamos las excavaciones, ya sea para hacer una fundación o para hacer un sótano, y no es lo mismo trabajar en seco que trabajar con la napa ahí presente, cosa que después más adelante le hacemos mención, de que puede ser necesario deprimirla para poder trabajar en seco hasta que la obra termine y contenga, digamos, esa agua por fuera de la pileta o de la excavación que estemos haciendo. La presencia de arcillas, la eventual presencia de arcillas expansivas, que nosotros hacemos mucho hincapié, sobre todo que en nuestra zona de influencia existen y peligrosas. La arcilla expansiva, más que tener que ver con el tipo de fundación o no, que la fundación puede colaborar, tiene que ver con la eventual expansión que producen algunos tipos de suelos, sobre todo los suelos muy finos, que con la presencia o el cambio de humedad, ya sea expandiéndose o contrayéndose, pueden generar grandes tensiones sobre la estructura que no estaba pensada. Las estructuras están pensadas en general para ir de arriba para abajo, no están pensadas para que alguien empuje, salvo un terremoto o alguna situación de ese tipo. No está pensado que empuje de abajo para arriba. Las arcillas expansivas, como su nombre indica, se expanden y pueden generar grandes tensiones, increíblemente grandes tensiones, que pueden ocasionar situaciones como las que están viendo en la foto. Bueno, y hay determinado tipo de precauciones que hay que tomar para evitar la acción o suprimirlo, o evitarlas desde un punto de vista conceptual para la presencia de arcillas expansivas. Después hablamos un poco del empuje de suelo. Los suelos cohesivos como el anterior, cohesivos no cohesivos como las arenas, cuando uno las excava adquieren esta forma, y bueno, si uno las tiene que contener, tiene que hacer algo para que esto se transforme en una superficie vertical que nos deje trabajar en su interior, ya sea para hacer una fundación o para hacer un sótano o un contenedor de líquidos, etc.
En cambio, los suelos cohesivos tienen esta particularidad, que hasta cierta altura, que la altura depende del peso que el suelo que nosotros estamos dejando al aire quiera o esté ejecutando sobre sí mismo y provoque un derrumbe. Acá tenemos algunas situaciones para asustarlos un poco. Y hay pequeñas nociones de empuje, insisto, todo esto es acá sí aparecerían fórmulas matemáticas que, bueno, escapan un poco a nuestras intenciones respecto a su conocimiento. Nosotros lo que intentamos con esta breve charla que dimos en su momento es inculcarle la necesidad de que ustedes conozcan un poco de suelos, o mucho, eventualmente mejor, y los riesgos que pueden causar en las estructuras que ustedes van a ser capaces de dirigir, y en esa dirección van a tener eventualmente alguna situación de este tema, y si no la pueden resolver, por lo menos sepan que existe y consultar con gente que tenga más conocimiento. Bueno, tenemos empuje pasivo y activo. Acá tenemos distintos diagramas de empuje que puede tener un suelo en función, por supuesto, de su altura. Cuanto más alto es la excavación, más empuja. Es como si fuese un agua que no es agua. Ustedes saben que al meterse en el agua, ustedes, a medida que se profundizan, tienen una presión de agua mucho mayor, y es la que molesta sobre nuestros oídos. Entonces, bueno, con el suelo pasa algo parecido. A mayor profundidad tenemos mayor presión, y a mayor presión tenemos que aguantarla con estructuras más resistentes que si la altura fuese menor. Hay una altura crítica, que se denomina altura crítica a la máxima altura que puede soportar un suelo sin desmoronarse. Cada suelo tiene su propia capacidad y por lo tanto su propia altura crítica. Eso es un dato que probablemente nos dé el estudio del suelo, y que nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto podemos excavar sin que el suelo se desmorone. Teniendo en cuenta, por supuesto, que eso depende de que si encima hay un peso muy grande, o si el suelo se humedece. O sea, muchas veces quedan las excavaciones abiertas y no es lo mismo el empuje que realiza un suelo seco que un suelo húmedo, sobre todo que el suelo se va metiendo en esta fisura. Cuña de rotura y sobrecarga. Bueno, ahí tenemos un clásico de en este caso no es una obra de arquitectura, una obra de ingeniería, pero de un suelo que se desmoronó con esa forma, esa cuña clásica que produce el peso y la fricción del suelo, que hasta cierto punto es capaz de mantener al suelo trabándose con sí mismo, y llega un momento que si la carga es muy grande se desmorona. Bueno, ahí tienen estas fórmulas que no las estamos pidiendo que las conozcan. Otra demora. Bueno, quedan 2 minutos. Diría si hay alguna consulta. Insisto, no creo que también fue uno de los primeros temas del módulo. Supongo que tendrán que leer algo, pero si alguno tiene alguna consulta, sobre todo operativa, respecto a lo que vamos tomando, en este caso creo que son preguntas teóricas. ¿Alguien tiene algo para comentar? Lo único que sí, que cuando nos reconectemos vamos a tardar un poquito porque el tema de grabar, ¿no? Hasta que no termine de grabar no nos podemos reconectar. ¿Y cómo hago para grabar? ¿Lo paro yo esto o lo termino? No, cuando terminás graba solo y ahí te dice dónde guardarlo, y ahí recién arrancás, porque si arrancás antes no te graba. Bueno. Bueno, ¿alguna consulta? Si no, cierro ahora y ya nos unimos directamente al próximo Zoom. Sí, tené cuidado con lo que te dijo Walter, porque si no perdés toda la grabación. Tenés que esperar un ratito. Sí, esperá que te diga dónde guardar el archivo ese y ahí arranco. Después ahí sí arranca de vuelta. Bueno, ok. Cerramos la... Dale, nos vemos todos.